Susana Gotro de Wind. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos regalan el favor de su atención. La invitación para escuchar a la Enciclopedia Humana todos los días. Ayer estaba escuchando a don Álvaro, de verdad que es gratificante, de verdad, y edificante escuchar cómo él despliega su conocimiento de forma así tan digerible para que la gente pues pueda tomar lo mejor de sus conocimientos, de sus informaciones. Señores, mira, primero felicitar a mis compañeros, ¿verdad? Siempre es bueno tomar puestos de responsabilidad, de dirección, de misiones partidarias, sobre todo cuando usted está haciendo vida y militancia. Y los partidos en el gobierno pues crean oportunidades de ascenso para a veces los mejores talentos. Lo único que quisiera pedirle, sobre todo a Manuel Conde, es que logre esa conversación entre el gobierno y el partido, porque resulta que cuando se tienen ese tipo de objetivos, de misiones, de trabajo, de instrucciones partidarias, de encomiendas, pues te quedas en el contacto con el militante, haciendo un esfuerzo para formarlo, y luego esos formados no le dan la oportunidad, sobre todo cuando está en el poder, de aplicar los conocimientos adquiridos. Y yo creo que lo más importante y lo que más daño le ha hecho a veces a los partidos en el poder es darle de lado a su militancia comprometida, formada, que ha asumido los principios y la esencia del partido a fuerza de formación, y dejarla excluida. Entonces se va creando como esa desesperanza que los demás partidarios dicen, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué emplear mi tiempo en conocer la filosofía, los procedimientos, la estructura partidaria, si después las posiciones la ostentan otros y los tomadores de decisión desde el poder son otros? Entonces, pues eso es fatal. Entonces se asume una tensión muy grande cuando no puedes darle respuesta a la demanda de esos compañeros que tú conoces porque los viste, los formaste y estás trabajando con ellos en la formación de otros. Y eso pues él lo puede canalizar con Paliza. Paliza es el presidente del partido y es el secretario, el ministro administrativo de la presidencia. Tal vez no tenga esa misma espacio con Joel Santos, que bueno, no es un militante tradicional, no es un militante formado, pero que logre esa sinergia, negocie esa parte. Igualmente, Abel, pues que en su trabajo de comunicación reciba los insumos suficientes desde el gobierno para explicar cosas que son transversales, que tienen que darse respuesta también desde el partido. La formación es importante, sobre todo en un ejercicio de honestidad desde el poder. Hay que llevar los militantes a ejercer el poder para que la gestión presidencial se haga cercana a la filosofía del partido, y no siempre se da. Y no siempre se da por falta de, y no siempre que no se da es por falta de formación. Nosotros hemos visto dirigentes formados que inmediatamente le dan el decreto, olvidan todo lo que conocían y le dan de espalda a la conciencia que debieron de tener en sus ejecutorias. Pero enhorabuena, espero que les vaya muy bien y que pues puedan elevar también el debate, el discurso y presentar buenos militantes para esta campaña proselitista que ya está en todo su vigor. Miren, señores, yo he sido vocera muchas veces de todos los candidatos de mi partido. Básicamente
vocería fue uno de los aportes visibles más conocidos partidarios y los más difíciles. Lo más difícil cuando usted tiene una forma y una personalidad como la mía, pero creo que lo hice bien, por lo menos desde la buena fe, y traté de sacar dentro de mi función solamente referirme a los temas o a los aspectos en los cuales yo creía, desdeñando tal vez el ejercicio de mentiras que a veces hay que hacer desde la vocería. Pero aún siendo vocera, que solamente lo ejercía en plena campaña, nunca me obsesioné con los temas de las encuestas, porque sé que eso viene y va. Y yo sé que siempre al que no le favorece una encuesta tiene algunas frases cohete, y siempre al que le favorece la encuesta también tiene esas frases cohetes para asirse a la posición que le gusta. A mí lo que me preocupa es que todo el liderazgo político parece ser que ha detenido todos los temas nacionales para solamente hablar de encuestas, como si ese fuera el problema fundamental y la urgencia nacional que se tuviera. Me preocupa porque cada día veo el liderazgo político en general menos dedicado a los problemas fundamentales de la ciudadanía. Uno a darle respuesta, otro tal vez a demandar respuestas. Uno a presentar cómo lo está tratando de abordar, y otro para presentar tal vez o a señalar las falencias o la imprecisión de las respuestas que está dando el gobierno. Ayer estaba en una sala, en un space que siempre me meto de temas en Twitter, donde, pero de verdad, o sea, con temas que tienen que ver con Latinoamérica, temas fundamentales. El tema de ayer era la cadena de abastecimiento y la falta de los servicios en general que se está presentando en Latinoamérica frente al escenario global. Hay temas económicos que afectan bastante el crecimiento, la política monetaria, el poder adquisitivo, la redistribución de la riqueza y demás, donde casi no vemos dominicanos. La verdad que los space que vemos de República Dominicana, los más nutridos, son hablando de dembow, hablando de nanarga, hablando de aquello que, del sexo, de la tiradera, o si no es político, o si no es ultranacionalista acabando con todo. Ya ni siquiera vemos al progresismo tradicional utilizar esta herramienta, porque también está en otra cosa. No hay debate ideológico, de verdad que no lo hay. Por lo menos los dominicanos no participan. Y allí era hablando de algunos desilusionado del mal papel que ha hecho desde el Estado los políticos que ostentan el poder, hablando de la desaparición, de la menor intervención del Estado en actividades económicas. Inclusive decían que el gigantismo estatista era el cáncer, y era el que había participado más en ahondar la desigualdad y la pobreza. Y allí planteaba yo creo en el Estado como mecanismo de reparto, como mecanismo de intervención, como mecanismo de equilibrio, si vamos a el concepto de que desde el Estado se logra la movilidad social, el ascenso de otros grupos subrepresentados que debiesen de ir allí precisamente a jugar su papel de equilibrio. Y menos Estado o más Estado es una cuestión, pero también tenemos que asumir un tema más fundamental: es un mejor Estado, un Estado más eficiente, un Estado más responsable, un Estado que esté también equilibrado con los contrapesos que establece el Estado. Sin embargo, vemos que cuando los gobernantes, aún no viniendo del origen de los grandes capitales, de los orígenes empresariales, inmediatamente o es cooptado o trata de convertirse las personas que lo ejercen
en empresarios. Y son temas fundamentales. Yo no voy a pedir que un tema tal vez tan conceptual y tan teórico sea el que ocupe la agenda nacional, pero tampoco llegar a las bajezas que nosotros hemos visto en la descalificación o calificación de esa encuesta como si fuera el tema fundamental, como si allí se fuera la vida, y no solamente de los dirigentes de abajo, no solamente de los militantes medio y bajo, sino toda la atención del liderazgo nacional en hablar de una encuesta que ya se ha visto que no va a resolver nada. Es lo más preocupante, la falta y la excesiva politización y proselitismo en que está imbuido el país, cuando temas fundamentales de la sociedad no están siendo objeto de atención ni de preocupación de nadie. Llévatelo, Cundo.